Este es el podcast de Joven Verdadera. Joven. Hola jóvenes verdaderas, yo soy Betsy Gómez y estoy tan agradecida al Señor por la oportunidad que tengo de hablar con mi mejor amigo, con la persona que más amo y más admiro, y es mi esposo Moisés Gómez. Y que sepan que yo también, tú eres la persona que yo más amo, más admiro. Sí, porque Ay, tan lindo. es de dos vidas. Bueno, nosotros estamos hablando acerca de cómo vencer el temor para compartir el evangelio. Y Moisés nos estuvo compartiendo algunas mentiras en el episodio anterior que nosotras creemos. Y que alimentan nuestros temores. Que alimentan nuestros temores, y nos estuvo hablando acerca de por qué el evangelio no es solamente una opción, es un mandato. Es un mandato. Y es parte de nuestra identidad. Ahora. ¿Puedes recordarme ese texto? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice que nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y eso no queda ahí. Dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces nosotros vemos identidad y propósito. Identidad, lo que ahora soy, y el propósito, para qué soy lo que soy. Y también hablábamos del texto de 2 de Corintios capítulo 5, que habla que somos ahora embajadores, versículo del 17 al 21. Es nuestra identidad, es nuestro llamado y es nuestro deber. Y responder al mandamiento no es opcional. Es mandatorio. Así es. A mí realmente la vida de Moisés me reta mucho porque él está buscando todo el tiempo una oportunidad para compartir el evangelio. Una de las cosas que más me llama la atención es que tú no esperas que la oportunidad se dé, sino que tú estás todo el tiempo buscando la oportunidad. Me recuerdo. Ay, señores, yo necesitaría 5 podcasts para contarle todas las historias de las experiencias que hemos tenido con Moisés. Pero, por ejemplo, me recuerdo en una ocasión que íbamos con Jonathan y Sara Jerez. ¿Te recuerdas que íbamos al cine? Y entonces entramos en un ascensor y entonces estábamos hablando de algo muy trivial. No me recuerdo del tema del cual estábamos hablando, pero de repente, antes de llegar al piso donde estaba el cine, el ascensor se abre y entran estas personas que no conocemos, y Moisés, que estaba hablando con Jonathan, para la conversación y de repente comienza como, ¿qué cosa fue que tú le dijiste? Empecé a decirle, y esa es la verdad, que el Señor me salvó. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados y Cristo vino a mi vida. No es mentira, sencillamente creo que el escenario del ascensor se presta para que tú puedas hablar con una persona y el otro escuchar, porque usualmente en el ascensor la gente está en silencio. Está preso ahí. Está preso, no tiene dónde correr. Y creo que, Jonathan ahora, la cara de Jonathan fue una comedia. Sí, se sorprendió. Pero sencillamente dejar en el aire el mensaje del evangelio, uno no sabe las implicaciones que eso pueda tener. Se abrieron la puerta, salieron y nosotros entonces luego nos reímos. Pero creo que son escenarios también. Y es lo que tú dices. Yo creo que una de las maneras, yo sé que nosotros vamos a tratar de cómo vencer ese temor y algunas maneras prácticas, pero una manera de cómo vencer el temor, sin duda alguna, debe ser viniendo delante del Señor y presentar eso como un temor y presentar eso como una desobediencia y como un pecado. Padre, yo he desobedecido, porque la verdad es que el mandamiento, la Biblia dice que en nuestra nueva condición nosotros ya no somos, dice Efesios, hijos de desobediencia. Nosotros no debemos de seguir desobedeciendo y no podemos ser indiferentes a la gran comisión. Tristemente hemos hecho de la gran comisión una gran omisión y es porque no hemos abrazado esto como parte de nuestra identidad y de un mandato de parte de Dios. Tú sabes que me recuerdo cuando en mis diferentes momentos, ya sea en mi colegio, en mi escuela, en el tiempo de secundaria o en la universidad o en la maestría, yo reconozco que hubo momentos en los que yo sentí vergüenza. Sí. Porque a veces nosotras necesitamos ser sinceras para que tú que me estás escuchando puedas entender que no estás sola. Y cuando yo veo dentro de mi corazón y yo escudriño el origen de esa vergüenza, es una necesidad y un deseo de aprobación. Del hombre. Del hombre. Sí. Entonces,
Y temor al hombre. Exactamente, entonces es una perspectiva completamente incorrecta para un creyente, porque la única aprobación para la que yo debo vivir, ya yo la recibí. Y es lo que dice Pablo en Gálatas, Cristo. en Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice, si yo buscara el favor del hombre, no fuera siervo de Cristo, yo estoy llamado a, y eso debe ser una verdad que ancle en nuestros corazones, para nosotros obedecer este mandato. ¿Por qué? Porque si yo no estoy claro para quién yo vivo, a quién le sirvo, eso van a ser no solo mentiras, van a ser obstáculos reales, porque yo estoy constantemente buscando la aprobación de los hombres o buscando la aprobación de Dios. Y como nosotros existimos para la gloria de Dios, yo debo de abrazar todo lo que eso significa. Y eso implica morir a nuestro propio ego, a nuestra propia necesidad de ser aceptado por el hombre y empezar a rendir esos temores y cada una de esas mentiras que nosotros hemos creído. Y como te decía al principio, venir en oración delante del Señor, pero entender, anclar esa verdad. Yo existo para Dios, ni siquiera para mí mismo. Y en la medida que nosotros vamos masticando esa verdad, podemos entonces ser más abierto a la verdad de compartir el evangelio. Muy bien, una persona que nos está escuchando, está joven, puede decirte, bueno, Moisés, a lo mejor no te conoce, pero por tu forma de hablar, tú pareces una persona muy extrovertida. Pero y yo, que soy muy tímida, ¿cómo le hago? O sea, yo quiero que tú me expliques, Moisés, si esa soltura para predicar o para compartir el evangelio tiene que ver con mi personalidad. O si yo tengo que tomar en cuenta eso y si ahí está la raíz de mi temor. Mira, yo creo que aún tú siendo una persona tímida, tú conoces personas que no conocen de Cristo y tú conoces personas que tienen necesidad reales. La mayor necesidad es Cristo, pero me refiero a salud o trabajo o alguien que se murió o alguna situación sentimental o algún problema particular. Algún quebranto. Y yo creo que desde el momento en que tú con cualquier amigo o amiga familiar que te exprese un quebranto, tú tienes una puerta para introducir el evangelio. No importa si tú eres tímida, no importa si tú eres extrovertido, pero si alguien en cualquier círculo social en el cual tú te mueves se abre compartiéndote un quebranto. Se murió mi papá, le detectaron cáncer a mi hermano. Tú estás teniendo una puerta que no es que no debes dejar pasar. ¿A qué me refiero? Es el momento de tú empezar en ese momento una conversación del evangelio. La pregunta es ¿cómo? Bueno, entendiendo de que todo quebranto que existe en este mundo es por causa del pecado y que el plan original cuando Dios creó esto no fue ese. Como resultado de que no fue ese el plan original, el pecado ha traído quebranto, enfermedad y muerte. Y esa es la razón por la cual nosotros debemos empezar a poner nuestra mirada en Cristo. Eso te da inicio a una conversación que puede llevarte al evangelio. Ahora bien, Bexy, yo creo que es necesario también que hagamos un paréntesis corto, porque no sé qué tanto tu audiencia conoce el evangelio. Eso mismo yo te iba a decir. ¿Por qué, Moisés? Porque cuando yo siento temor para compartir algo, es porque probablemente que yo voy a compartir yo siento que es defectuoso o no sirve o no lo conozco o no entiendo el porqué. Ahora cuando Dios abre mis ojos a la grandeza, maravilla, hermosura del evangelio, pues ¿cómo yo me voy a callar una buena noticia? Nadie se calla de una buena noticia. Y yo creo que es la razón por la cual Pablo escribe en Romanos capítulo 1, versículo 15 adelante, versículo 16 específicamente, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No poder solamente, es poder para salvar. Es la mayor necesidad que tiene el ser humano. Entonces yo creo que es importante que nosotros tengamos un entendimiento correcto del evangelio que vamos a compartir. Si tú entiendes bien el evangelio, tú vas a ver que el evangelio es como un diamante con diferentes prismas y diferentes caras, que tú puedes empezar una conversación en cualquier de esos ángulos, ya sea en un ángulo, en un escenario de quebranto, o sea un escenario de celebración, o sea un escenario de escasez, o sea un escenario de abundancia. No importa cuál sea el color de una conversación, te puede llevar y dar paso a compartir el evangelio. Por lo tanto, necesitamos tener seguro qué es el evangelio y cómo yo he sido beneficiado de ese evangelio. Y cómo el evangelio encaja
en la gran narrativa de redención. Porque ese es el problema, que a veces pensamos que no, lo que vamos, ¿qué significa predicar el evangelio? Ven a la iglesia, Sí. hazte miembro de aquí, ven a mi grupo de jóvenes. Escucha mi testimonio. Escucha mi testimonio, conviértete en evangélico, Sí. como la gente lo puede decir. Y son medios incorrectos para nosotros entender el evangelio. Eso no significa que luego de que tú conoces el evangelio claramente, no invita a una gente a tu iglesia, no comparte tu testimonio, pero tú debes de saber cuál es la anatomía del evangelio o cuál es la manera en la cual el evangelio ha sido esa buena noticia. Tú puedes compartirnos eso para que las oyentes estén claras y todas estemos en una misma página en cuanto a qué es el evangelio y cómo encaja en la historia de Dios. Mira, el evangelio es una buena noticia. Es una buena noticia y es una buena noticia porque cambia un estatus de una mala condición o de una mala noticia. Todo el ser humano estaba muerto en sus delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2, dice Colosenses capítulo 1, 21, que éramos de ánimo hostil, enemigos de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23, dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Segunda de Corintios 4, del 2 en adelante, dice que el Dios de este siglo nos cegó el entendimiento. Y Juan 3:36 dice que la ira de Dios estaba sobre él. Ese es el escenario, un muerto espiritualmente, andando conforme al príncipe de este mundo, Satanás, ciego en sus delitos y pecados, según la corriente y los deseos de su carne y las pasiones de su mente. Y esa es la condición de todo el que no tiene a Cristo. Ahora, ¿por qué la buena noticia es buena noticia? Porque Cristo entonces toma el lugar del pecador en la cruz, viviendo una vida perfecta, cumpliendo el estándar de Dios, porque el hombre no lo iba a poder hacer, y va a la cruz, toma nuestro lugar y recibe el castigo de Dios, para que todo el que cree en él ahora no reciba el castigo de Dios, no porque sea inocente, al contrario, somos culpables, sino porque por amor él entonces ocupa nuestro lugar para salvarnos, darnos vida eterna, resucita y nos garantiza también con él la resurrección. Es decir, el evangelio es esa buena noticia y por lo tanto ahora esa buena noticia nos llama a una acción y es al arrepentimiento. Cuando tú tienes la oportunidad de ver a Cristo como Salvador y tu condición como pecador, Él te llama a arrepentirte de tus pecados y confesarlo a Él como el Salvador. Es una manera quizás condensada de poder explicar lo que en qué consiste esta buena noticia. El justo muere por el injusto para que ahora los injustos sean declarados justos eternamente. Ahora bien, cuando yo tengo una idea depurada de lo que es el evangelio, nosotros entonces nos sentimos un poco más empoderados de poder compartirlo. Pero recuerda, el temor se empieza venciendo orando. Ven delante del Señor, sincérate delante del Señor y dile: mire, Señor, yo temo compartir el evangelio, pero te pido también que me des oportunidades para compartir el evangelio. No solamente dile que remueva tu temor, sino que te llene de valentía para compartirlo. Y que te muestre ese poder del evangelio, porque como decía Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder. Él tenía claro. Dice Pablo: ay de mí si no hablo, si no comparto el evangelio, si no predico este evangelio. Yo creo también que algo que nos debe de llevar a entender, a superar el temor, es saber que estamos recibiendo un mandato de nuestro Señor. Nosotros somos sus discípulos y no estamos en una posición de decidir si obedecemos o no obedecemos. Aquí se espera obediencia. Nosotros somos el instrumento de Dios para llevar las buenas nuevas de salvación a todo el que está perdido. Entonces, debo orar, debo conocer el evangelio, debo entender que es un mandato. Eso me ayuda también y orar para que mi corazón se mueva en obediencia a ese mandato. Y también, como dijimos en el programa anterior, debo de entender que ahora es mi nueva identidad. O sea, yo estoy identificado como un embajador de Cristo, un representante de Cristo en la tierra. Por lo tanto, usted no debe de avergonzarse de su nueva nacionalidad, de su nueva identidad. Y como decíamos también, reconocer a quién es que queremos agradar, y es al Señor a quien queremos agradar. Así es, wow. Realmente solamente escucharte me llena de gozo recordar esa buena noticia del evangelio, y es precisamente eso que produce en nosotros esa satisfacción, esa transformación que Dios nos ha dado, es lo que nos empuja. Y quiero decirte que quizás tú te preguntes: ¿cómo yo puedo empezar, aún siendo una persona tímida, aún siendo una persona que no tengo mucha práctica? Yo creo que el inicio de ejercitar
esa habilidad o ese ejercicio de compartir el evangelio. Yo diría ese paso de obediencia. Ese paso de obediencia. Comienza pidiéndole a las personas cómo puedo orar por ti. Algo tan sencillo, muy poco, te vas a sorprender, porque a veces venimos con la predisposición de que la gente nos va a rechazar. Te vas a sorprender el número de personas que van a estar abiertos a que tú ores. Y cuando esa persona te diga, ora por esta razón, ora por este motivo, entonces ora el evangelio. Y ahí tú vas a empezar a dejar en el oído de esa persona las buenas nuevas del evangelio. Uh-huh. No solamente ores por la necesidad, ya sea enfermedad, trabajo, restauración espiritual. Ora el evangelio, que tu oración responda a la necesidad. Sí, Señor, mira el familiar de esta persona, su papá que está quebrantado, pero yo te pido que tú a ella le abras los ojos a la verdad del evangelio, de que ella está muerta en sus delitos y pecados y que necesita un salvador y que tú eres la provisión para su mayor necesidad. Ora el evangelio, y yo creo que es un buen punto de arranque para empezar a ser obedientes a la gran comisión. Sí, y también me encanta aprovechar oportunidades uh-huh. en las que las personas sienten algún tipo de quebranto uh-huh. o tienen algún problema. Uh-huh. Y no necesariamente la persona tiene que tener un problema, pero a veces hasta estamos conversando con un no creyente acerca de, por ejemplo, la situación difícil del país en donde vivimos. Y ahí podemos comenzar con la historia de la creación. Exacto. Bueno, no siempre fue así. Dios creó todas las cosas. O sea, ¿cómo por ejemplo, en esa oportunidad yo puedo aprovechar ese momento para compartir el evangelio? Yo creo que el quebranto es el escenario ideal para empezar una conversación que lleve al evangelio, porque sencillamente no fue así planificado en el inicio. En la creación Dios creó un mundo perfecto, un mundo sin pecado, sin enfermedad, sin quebranto, pero el hombre desobedeció. El mejor representante de nosotros desobedeció, y a partir de ahí no solamente entró el quebranto, el pecado y la muerte, sino que se rompe la comunión con Dios. Y el hombre por años ha tratado de por sus propios medios de restaurar esa relación por buenas obras o por otras religiones. Sin embargo, Dios tuvo que proveer un Salvador. Ese Salvador es Cristo, y ahora llama al hombre a arrepentirse por medio de la fe, confiar en que Cristo es el único camino, el único medio capaz para salvar. Recuerda que Dios es quien provee la solución, y ahora Cristo es el medio para nosotros reconciliarnos con Dios, de manera que volvamos a regresar al propósito original y tener la esperanza de volver algún momento a estar en el escenario ideal que Dios creó, que es cuando Él venga a restaurar todas las cosas. Y eso se aplica para todo, Moisés. Para todo. Porque, por ejemplo, tú puedes decir, tu mamá está enferma. No fue así desde el principio. No fue así, y ¿no? Vuelve y dices todo lo que Moisés ha dicho. Bueno, lo importante no es tener la estructura de cómo tú puedes llevar la conversación. Y algo, Bexy, que quiero también puntualizar. Yo creo que lo mencioné anteriormente. Te vas a sorprender del número de personas que están más abiertas a escucharte. Y no tengas temor. Todos sentimos temor. Probablemente escriban personas: ¿cómo hago si mi amigo es ateo? ¿Cómo hago si mi amigo es gnóstico? ¿Cómo hago si mi amigo es de otra religión? ¿Cómo hago si es musulmán? Te digo una cosa: confía en el poder del evangelio. Romanos capítulo 10, 17 dice: la fe viene por el oír, y que una persona escuche, oiga por la palabra de Cristo. Nuestra responsabilidad es sencilla: compartir el mensaje. El resultado, déjaselo a Dios, al Espíritu Santo de Dios, que es quien convierte, que es quien da el nuevo nacimiento, que es el que trae a la gente al arrepentimiento y convence de pecado. Seamos fieles en lo que Dios está requiriendo de nosotros y dejémosle a Dios los resultados de salvar. Me encanta eso que dices, y yo creo que no hay un mejor momento que la juventud, porque tienes el tiempo. Tienes las relaciones, probablemente estás yendo a un lugar de estudio donde hay muchísimas personas que no conocen al Señor, y no creas que necesariamente, por ejemplo, tienes que ir a un lugar de estudio con personas no creyentes para compartir el evangelio, aún tú estés rodeada de personas que dicen ser creyentes. El evangelio es vital todos los días. Todos los días es importante que podamos compartirlo, porque a veces hay personas que, como tú decías, que creen, pero en realidad no tienen idea de lo que el evangelio es en realidad. Vivamos una vida misional. Vivamos buscando y viendo oportunidades para compartir el evangelio.
Aún el que toca tu ventana para pedirte o el que él está necesitado del evangelio y Dios te lo está poniendo ahí con una necesidad. Que aun cuando tú lo ves molestoso, ese es un alma que necesita también ser salvo. Aún esa profesora que parece ser odiosa tiene la necesidad del evangelio. Aún ese padre que te abandonó, que tú no quieres perdonar, tiene la necesidad de que tú le perdones y pudiéramos mencionar N casos, un sinnúmero de casos, pero recuerda tu llamado, recuerda tu nueva identidad, recuerda que la obra la hace Cristo, Dios es quien salva por medio de su Espíritu Santo, y recuerda que nosotros sencillamente somos el plan A para compartir el evangelio, no hay plan B. Dios no envía ángeles para salvar, nosotros somos el plan que Dios ha establecido y el medio para traer el mensaje a todas las naciones. Amén, que el Señor nos dé como un sentido de urgencia para predicar el evangelio, para compartir la buena noticia de salvación. Y me recuerda a tu mami, sí, que siempre dice que cuando uno no le predica el evangelio a una persona que está perdido, uno le está diciendo: no me importa que te vayas al infierno. O sea, que Dios ponga en nosotros el peso por el perdido, que Dios ponga el peso en nuestros corazones por ese que está perdido. Cuando usted conoce a alguien que no conoce a Cristo, esa persona está muerta espiritualmente y le espera una eternidad sin Cristo, una eternidad en el infierno. Por lo tanto, tengamos compasión al menos y pidámosle al Señor que esos temores, el cristiano no está dirigido por el temor, no es guiado por el temor, que nosotros podamos vencer los temores que no se comparan con el gozo que puede traer ver un alma venir a Cristo. Es mi deseo que de alguna manera el Señor te haya dado convicción a través de esta conversación, sobre todo a través de su palabra, y que tú puedas correr a Él, al trono de su gracia, para buscar eso que necesitas para compartir la buena noticia. Gracias, Moy. Siempre. Bueno, mi reina. Va a ser muy difícil entrevistar a otra gente. Chicas, ya saben, pueden dirigirse a vivanuestroscorazones.com para buscar más recursos como este y para encontrar un resumen de este episodio. Corre la voz y comparte este podcast con alguna amiga. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.